Un cordial saludo. Quiero con este video ofrecer una explicación acerca de lo que son los componentes de tipo VCA en un sistema de síntesis modular. Lo que estamos viendo en pantalla en este momento son los siguientes componentes. Dos tipos de VCA diferentes. Realmente lo que cambia es su presentación, pero en funcionalidades son prácticamente lo mismo. Ya vamos a ver eso. Y un componente que es el componente de salida de audio del software. Aquí yo tengo seleccionada la interfase de audio por la que va a salir el sonido a mi computadora. ¿Qué voy a hacer? Quiero conectar un generador de ondas. Voy a mover esto para dar espacio. Un generador de ondas directamente a la salida. ¿Qué es lo que pasa cuando yo utilizo un oscilador o un generador de ondas? Los osciladores son dispositivos que siempre, óigase bien, siempre están enviando señal. ¿Cómo lo podemos verificar? Vamos a jugar a esto entonces. Traigamos para acá este osciloscopio y veamos, acá el oscilador tiene 4 salidas diferentes. Estas salidas, observen que tienen 4 nombres distintos. ¿A qué se deben estos nombres? A que son 4 tipos de ondas diferentes. Entonces, conectemos la onda de tipo sinusoidal al osciloscopio y veamos que esto es lo que yo voy a terminar escuchando cuando lo conecte a la salida de audio. Si yo lo conecto directamente desde aquí hasta acá, lo que va a provocar es que voy a tener la señal plena a pleno volumen de este oscilador directo a la salida de mis parlantes. No voy a tener ningún control de volumen porque este oscilador no me está ofreciendo control de volumen o control de intensidad. Para ello es donde estos dos dispositivos, o más bien este tipo de dispositivo VCA, cumple una función importantísima. El VCA se va a conectar entre el oscilador y la salida de audio. ¿Para qué? Para que el VCA sea el control de intensidad de este. Entonces vamos a ver cómo sería esa conexión. Yo tengo mi salida, la conecto a la entrada del VCA. Si yo quiero saber cómo estoy posiblemente preparando, digamos, mi señal para mandarla hasta aquí, puedo hacer la conexión directamente al oscilador en esta salida. Y fíjense que ya vemos la onda más pequeña. Si yo aumento ganancia aquí, fíjense que la onda crece. Si yo disminuyo, la onda disminuye. Observen entonces que este es el control que nosotros vamos a tener para evitar reventones de sonido a la hora de conectar un oscilador a la salida de audio. Entonces hacemos esta conexión, dejamos un volumen muy moderado porque no sabemos cómo va a reventar todavía afuera. Y lo que hago es que la conexión que va a ir a mi tarjeta de sonido la mando directamente acá al VCA. Observen que ya aquí tengo control del volumen. Fíjense que sin el VCA estaría sonando permanentemente a esta intensidad. Entonces yo acá voy a tener control de volumen de este oscilador. Si yo hago la conexión no a este VCA, sino a este otro VCA, fíjense que este VCA tiene 2 VCAs incluidos en un solo módulo. El VCA de arriba y el VCA de abajo. Son exactamente iguales, sino que en el mismo dispositivo vamos a tener 2 entradas y 2 salidas. Vamos a conectar a la entrada de arriba. Vamos a verificar, por ejemplo, que esta señal por out esté dispuesta pues a salir. Verificamos que el control de volumen está operando perfectamente y ya podría yo mandar la señal de la interfase directamente a la salida del VCA y tengo exactamente la misma funcionalidad que este VCA. Como se pueden dar cuenta, es una forma bastante importante de considerar que no existen suficientes VCAs muchas veces para un sistema modular. ¿La razón cuál es?
La razón es que lo que estamos viendo acá es sencillamente que el VCA me está permitiendo controlar la intensidad de este oscilador. Pero ¿qué pasaría si yo no quiero tener un oscilador, sino que quiero tener otra señal diferente? ¿Qué pasaría si yo quisiera más bien tener, por ejemplo, un oscilador de baja frecuencia y no un oscilador de alta frecuencia, por así decirlo? Veamos qué pasa con esto. Primero que todo quiero que lo analicemos, vamos a mover estos módulos, analicémoslo un poco desde la perspectiva del osciloscopio de nuevo. ¿Qué es un oscilador de baja frecuencia? Es lo mismo que nosotros teníamos en el otro oscilador, pero con la diferencia de que este me está dando ondulaciones u oscilaciones mucho más lentas que el otro oscilador. Por eso se llama un oscilador de baja frecuencia. Fíjense que este tipo de osciladores pueden tener dos funcionalidades, que sea bipolar o que sea unipolar. Fíjense que si yo muevo este botón a bipolar, a partir de mi centro, que va a ser esta línea, yo voy a tener un movimiento hacia el positivo y un movimiento hacia el negativo. Si yo lo dejo en unipolar, siempre va a quedar desde el 0 hacia positivo permanentemente. En ambos casos, el VCA cumple su función. Veamos entonces, no voy a poder mandar esta señal del oscilador de baja frecuencia directamente a mi amplificador porque no la voy a escuchar. Recuerden que nuestra capacidad auditiva va desde 20 ciclos hasta más o menos unos 20.000 en una persona que tiene los oídos extremadamente sanos. En este caso vamos a hacer lo siguiente. Para comprobar cómo el oscilador de frecuencia es modificado por un VCA, voy a hacer lo siguiente. Observen que este osciloscopio tiene dos entradas, entonces voy a conectar la salida de mi VCA, la voy a conectar a la segunda entrada. Fíjense, la primera entrada se marca en azul, la segunda entrada se marca en rojo. Veamos lo siguiente. La salida de mi oscilador de baja frecuencia, que es esta onda sinusoidal, la voy a mandar directamente al input de este VCA. Y ya aquí estamos viendo cómo el VCA también está afectando esta señal. Fíjense, es una señal que no estoy escuchando, no la puedo escuchar realmente por la poca oscilación que tiene, pero que sí puedo ver cómo el VCA cumple su función en esta conexión. Cuando yo les decía ahorita que en un sistema modular nunca van a sobrar VCAs, es porque piensen ustedes la cantidad de posibilidades de conexión que tendrían estos dos dispositivos. Si yo únicamente utilicé osciladores, fíjense que los puedo modificar o puedo alterar la señal que ellos emiten directamente desde un VCA, puedo cambiar su intensidad. Esto se va a ver también reflejado en otro tipo de dispositivos, realmente en casi todos los dispositivos que envían algún tipo de señal. Entonces el VCA siempre va a ser uno de los módulos más importantes que vamos a tener en un sistema modular.